Sí, sí, quería hacer una acotación. Yo soy ayudante de una materia y en una de las mesas hacíamos esto, usábamos la Sí, plataforma Zoom y hacíamos sí, como pequeñas subdivisiones y en sí, cada subdivisión poníamos un ayudante y así hacíamos los ejercicios por separado con pequeños claro. grupos de alumnos. Pero está Y bien, pero ¿cómo si el docente te quería compartir algo? sí, eso es lo que quería decir, que yo creo que al menos en Zoom no se podía poner que el docente comparta algo para todos, sino que se hacían como pequeñas reuniones separadas. O eso es lo que yo tengo, lo que yo recuerdo de eso. Después pasamos de Claro. plataforma y ya no lo hicimos más. Pero bueno, no sé si... Bueno, no, y si no, de última, les mandaré la información por otro lado para que ustedes charlen en grupo. Bueno, veremos. Tenés que compartir pantalla en cada grupo por separado, calculo yo, Claro. lo que dice Victoria. Bueno, veremos. Vamos a ver si funciona para la semana que viene. Vamos a empezar la clase de repaso. Hoy lo que vamos a ver es solamente esterilidad. Eh, ¿Ya escucharon la clase de esterilidad? No sé, Male, ¿qué están escuchando? ¿Las clases antiguas o las clases de ahora? Por ahora están escuchando las del 2018. Ok, bueno, muy bien. Igual la clase no cambia demasiado, por ahí la estamos haciendo un poquito más larga, pero lo que escucharon, si escucharon la clase de esterilidad que la dio el doctor Gómez Pasanante, está perfecta. Así que bueno, vamos a empezar. La idea es hacer una clase de repaso, para los cuales primero vamos a hablar de diagnóstico, luego de tratamiento y por último vamos a exponer unos casos clínicos que me gustaría que, bueno, presten atención y recuerden los datos. La semana que viene, espera que estoy abriendo el chat por las dudas que alguien me pregunta en el chat. Y la idea es que la semana que viene hagamos lo que serían solamente los tratamientos de alta complejidad. Hoy vamos a nombrarlos por arriba, pero vamos a hablar de los tratamientos y les voy a mostrar videos de baja y de alta complejidad, hacer un cierre y hacer el jueguito de este Kahoot con unas preguntas y por ahí les sume algunas otras preguntas más de otros temas de la cursada, como habíamos hablado la otra vez. Bueno, muy bien. Entonces, ¿cómo definen la esterilidad? A ver, alguno que se inmole o escriba en el chat. ¿Qué es la esterilidad? Después de intentar un año teniendo relaciones sexuales sin cuidados, o sea, sin preservativo, sin ningún tipo de cuidado, no lograr quedar embarazada. Perfecto. Faltó una cosita, ¿sí? Una sola cosita tu definición. Y casi todos están diciendo lo mismo y falta una sola cosa. Luego de un año de intentarlo, ¿sí? Sin métodos anticonceptivos y otro detalle más. Con frecuencia, perfecto, Virginia, con una frecuencia de relaciones sexuales. ¿Qué son las relaciones sexuales regulares? O sea, ustedes les dicen, vienen amigos, familiares, lo que fuere, y les dice, tengo ganas de tener un hijo, ¿qué me recomendas? ¿Qué debo hacer? ¿Cada cuánto? 2 a 3 veces por semana, bien. ¿Es lo mismo que sea 2 a 3 veces por semana, viernes, sábado y domingo? ¿Está bien todas las semanas? No dice Sofía, no dice Laura. Entonces, ¿qué tendría que haber? Intercalado. Por lo menos tendría que haber 1 o 2 días de descanso, porque recuerden que los espermatozoides tardan 36 horas de salir por todo el tracto genital masculino capacitados. No capacitados, sino con las modificaciones. La capacitación ocurre en el tracto genital femenino. Entonces, un día sí, un día no. ¿Y desde qué momento hasta qué momento? ¿Cuándo es el momento donde uno debería comenzar a tener relaciones como para enganchar el momento? ¿Qué día del ciclo? ¿A partir de qué día del ciclo? Hay un trabajo ahora muy interesante, no lo leí, pero es un trabajo que se publicó hace poco en una revista, donde lo publicó la Sociedad Americana. Ahora vamos, María, con eso y Sabrina. Voy con el tema de los días. Lo que dice es que aquellas mujeres o aquellas parejas que buscan embarazo
guiados por una aplicación tienen mejores resultados, ¿sí? Así que bueno, parece que la tecnología llega hasta eso. Pero bueno, muchas de ustedes o parejas de varones o de mujeres tienen estas aplicaciones, ¿sí? Para el tema de las menstruaciones. O sea, uno más o menos con estas aplicaciones sabe el día que puede llegar a menstruar el próximo ciclo. Así que la verdad es que también, digamos, es bastante certero con el tema de la ovulación. ¿Por qué a partir del día 10 y a partir del día 12 sería, 7 días antes de la ovulación? 7 días antes de la ovulación sería a partir del día 7. Me gusta un poquito más esa definición. En realidad les tienen que decir después de que se retira el último sangrado, ¿sí? Porque ¿cuándo es que la mujer ovula? Aproximadamente, día del ciclo. Hablen o escriban. Bien, el día 14. Pero se sabe que el día, digamos, ¿cuándo es que el moco cervical está en una situación, digamos, óptima como para ayudar a los espermatozoides a subir? Por eso es que vamos a repasar algunos conceptos de fisiología. Pero ¿cuál es el momento en que el moco cervical está filante? ¿Coincide con la ovulación? Estoy esperando, no me quedé frisada, ¿eh? Antes de la ovulación, ¿cuánto tiempo antes? O sea, recuerden que viene el aumento, o sea, el desarrollo folicular, viene el desarrollo exactamente, Federico, viene el pico de estrógenos, y ese pico de estrógenos es el que genera el pico de LH. El pico de estrógenos ocurre aproximadamente un día 12 del ciclo, ¿sí? Pero los espermatozoides duran, en el tracto genital femenino, ¿cuánto tiempo viven? Poquito menos, 3 días, ¿sí? 72 horas, 3 días. Entonces, lo que ocurre es que digamos, lo óptimo sería que 3 días antes del pico de estrógeno ya me asegure de que haya espermatozoides dando vuelta. Entonces, por eso es que se sugiere aproximadamente a partir del día 8 o 9 del ciclo, que es cuando la mujer deja de tener un sangrado. Hay muchas mujeres que les dura 3-4 días, pero hay otras que tienen como un pequeño sangradito, un pequeño sangrado amarronado, que le puede llegar a durar hasta el día 7-8 del ciclo. Bien, entonces uno tiene que decir que a partir del día 7-8 del ciclo comienza a tener relaciones sexuales cada 2 o 3 días y le va a enganchar seguro si las cosas están funcionando a la perfección, ¿sí? Porque tener relaciones solamente el día 14 probablemente sea tarde, porque acuérdense que ya el día 14 el pico de LH lo que va a empezar a producir es progesterona, y esa progesterona inhibe un segundo pico de LH, por lo tanto una segunda ovulación. Pero la misma ovulación, digamos, tiene que haber una adecuada concentración de espermatozoides en el cuerpo de la mujer, esperando al óvulo bastante tiempo antes. ¿Y por qué tiene que estar ahí? O sea, el óvulo no dura tanto tiempo. ¿Cuánto dura el ovocito en las trompas? Óptima para ser fertilizado. Y eso nosotros lo vemos en los tratamientos de fertilización asistida. Bastante menos que el espermatozoide, bastante menos. Así que 72, 48 horas, no. Bastante menos que 24 horas. Si nosotros sacamos los ovocitos, tenemos poco tiempo para juntarlos con los espermatozoides y fertilizarlos en el laboratorio. Capaz que en in vivo sea un poquito más, pero en el laboratorio duran aproximadamente entre 6 y 12 horas. Si uno hace una fertilización in vitro, después de esperar 12 horas, se sabe que la tasa de fertilización es bastante baja. Entonces es por todo esto que uno tiene que tener coordinado todo y tener la exposición, o sea, tener espermatozoides cerca del ovocito en el momento adecuado, o sea, 3 días antes ya deberíamos, o 4 días antes deberíamos tener relaciones como para asegurarnos esto. Bien, bueno, ¿y cuáles son las causas por las cuales las parejas no pueden lograr el embarazo? O sea, se divide en factores, nosotros lo dividimos en factores, ¿sí? 2 son de la mujer y el factor masculino, o sea, tenemos dentro de la mujer 2 factores. ¿Cuáles serían esos? Como para englobarlos
en tres situaciones. El factor ovárico va dentro de un factor un poquito más grande que sería el endocrino, ¿sí? Porque tenemos el factor, tenemos el factor endocrino que me engloba todo aquello que está relacionado con el eje. Entonces llamamos factor endocrino. Dentro del factor endocrino tenemos el factor ovárico y los otros que afectan. Recién tuvieron seguramente escuchando la clase de Gladys Fernández, donde ella explicó todo este tema. O sea, tenemos alteraciones en la prolactina, en el eje tiroideo, en todo lo que tiene que ver con andrológico, que me puede afectar la ovulación, ¿sí? El segundo factor, como dijeron varios antes, es el factor útero-tubo-peritoneal. Y por último, el factor masculino, ¿sí? Bueno, entonces, esperen que voy a achicar algo. Bien. Si nosotros queremos estudiar el factor endocrino, ¿qué deberíamos pedirle a una mujer? O sea, acuérdense que queremos evaluar la ovulación, la reserva ovárica y los otros factores que pueden estar involucrados en la ovulación o alterar la ovulación. Entonces, ¿qué dosajes hormonales le voy a pedir a la paciente? ¿Y en qué momento del ciclo? Le pido una progesterona plasmática. ¿La progesterona en qué día del ciclo se pide? En la fase lútea media, que sería un día 20-22 del ciclo. Perfecto. Eso es para evaluar ovulación y realmente es un buen parámetro para ver si todo lo anterior ocurrió. Porque si yo tengo una progesterona por arriba de 3, me está diciendo que la paciente ovuló. Y si tengo una progesterona por arriba de 10, me está diciendo que la paciente ovuló y ha generado un correcto cuerpo lúteo. O sea que todo lo anterior, el desarrollo folicular, ¿sí?, se produjo perfectamente y hoy tenemos un cuerpo lúteo eficiente. Ahí vamos, Mercedes. Entonces, ¿cuáles son los otros valores, digamos, cuáles son los dos sistemas que pueden afectar esa ovulación? Acá Laura y Mercedes dijeron el factor tiroideo, o sea, le voy a pedir una TSH, y el factor prolactínico, ¿sí? Todo lo que está relacionado con el eje prolactínico. Entonces le voy a pedir una prolactina, ¿sí? Bien. Y después necesitamos, como les dije, evaluar la reserva ovárica, porque recuerden ustedes que uno de los grandes factores limitantes de las mujeres es la edad. Llegamos tarde al consultorio de fertilidad y muchas veces tiene que ver porque son mujeres mayores de 37 años. Entonces es importante medir esa reserva ovárica. ¿Y qué forma económica tenemos de medir reserva ovárica? Porque, como dice María Eugenia, la hormona antimuleriana es es el mejor parámetro hoy, por ahí el gold standard es, uno de ellos es la hormona antimuleriana. Pero otro, digamos, método diagnóstico un poquito más económico es la FSH. Tenemos la FSH junto con la LH, porque es importante ver la relación que existe entre esas dos. Tuvieron la clase de SOP, ¿no? De poliquistosis ovárica. Bueno, ustedes vieron que la relación que existe entre FSH y LH debería ser 2:1, o sea, nunca la FSH debe superar a la LH al más del doble. O sea, lo normal es que tenga, por ejemplo, una LH de 3 y una FSH de 6, ¿sí? Si yo lo tengo alterado, tengo la LH por arriba de la FSH, sospecho en un SOP, ¿sí? Pero si yo tengo la FSH que más que duplica a la LH, tengo una sospecha de una disminución de la reserva ovárica, ¿sí? Porque me está diciendo que, a ver, ¿qué me está diciendo el aumento de FSH por arriba de los valores normales? Que no hay feedback. Muy bien, perfecto. O sea que ahí el feedback se está alterando, que ese feedback negativo que está relacionado con la cantidad de óvulos en el ovario, ¿sí? Al perder mayor cantidad, es como que se pierde ese feedback o está alterado ese feedback, entonces hay un aumento de FSH, ¿sí? Perfecto. Bueno, entonces, dijimos que la reserva ovárica la medimos por la relación entre FSH, LH y también estradiol, porque no es lo mismo tener un estradiol aumentado en la fase folicular temprana con una FSH normal
que un FSH normal, que quiere decir un estradiol normal con una FSH aumentada. Es como que la disminución de la reserva ovárica pasa por distintos pasos a nivel endocrino, ¿sí? O sea, primero vamos a tener una disminución del feedback, pero antes de la disminución de ese feedback negativo que hace que la FSH esté alta, al principio hay como una fase folicular acortada. Entonces voy a tener valores de estradiol muy altos al principio que me van a inhibir la FSH, entonces tengo un estradiol alto de 100 por ahí, con una FSH supuestamente normal de 10. Eso tampoco está bueno, me está hablando que hay una foliculogénesis acelerada, ¿sí? Bien, si no lo entienden, me preguntan. Bueno, y le había dicho que para reserva ovárica el gold standard era la antimuleriana. Y hay otro medidor de reserva ovárica que se considera, junto con la hormona antimuleriana, el gold standard, los dos. ¿Cuál sería el otro? Y no es de laboratorio. Entonces, ¿cómo puedo evaluar el ovario sin tener que ver, digamos, hacer un laboratorio? ¿Qué otra forma tengo de observar, por así decirlo, ese ovario o poder evaluarlo? Alguna pista ya les tiré. Exactamente, por una ecografía transvaginal. No es lo mismo observar un ovario donde no tengo reclutados folículos que aquel ovario que tiene un montón de folículos reclutados. Entonces, el gold standard para medir reserva ovárica es hormona antimuleriana y ecografía transvaginal. Entonces, un poco es lo que quería mostrar acá y que dice que es todo lo que yo tengo que pedir. FSH, LH, estradiol, TSH, prolactina, la progesterona al día 21 del ciclo y la hormona antimuleriana si tengo los recursos o estoy en esa situación donde por ahí necesito, digamos, la antimuleriana sirve para los extremos y es muy importante explicarle a la paciente, porque hay todo un tema con este tema de la información o de la mala información de las pacientes, las mujeres y los varones en internet, que tiene que ver con que hablan de antimuleriana y dicen, ay, mi antimuleriana está baja, tengo imposibilidad de lograr el embarazo. No, antimuleriana lo que me está hablando es de cantidad de folículos, no me habla de calidad. Es mucho mejor tener una antimuleriana baja en una mujer que tiene 30 años que una antimuleriana alta, ahí voy Carolina, que si yo tengo una antimuleriana alta en una mujer de 40, ¿sí? O sea, antimuleriana me habla de solo cantidad, no de calidad. Carolina me dice, ¿por qué en un choice vi en una pregunta que decía cuál es la mejor estrategia? Y nombraba todas las opciones que dijeron recién. ¿Cuál es la mejor opción entonces? HAM y EcoTV. Y la verdad, si yo tuviera que elegir una de ellas, ay, no es fácil decirlo, pero hoy por hoy pareciera que la antimuleriana es la mejor opción, ¿sí? La realidad es que la antimuleriana es un factor de laboratorio, ¿sí? O sea, los trabajos hoy hablan de antimuleriana, pero la antimuleriana es un laboratorio, tenemos que tener, digamos, un buen laboratorio. Si yo tengo un buen laboratorio y tengo un buen ecografista, probablemente la antimuleriana sea la mejor estrategia. Ahora, si me falla alguno de los dos, yo prefiero la ecografía transvaginal porque sé que yo hago ecografías transvaginales y veo bien los ovarios, por ahí no el útero, porque mi especialidad es más ver el ovario y puedo hacer una mejor estimación de la reserva ovárica por vía ecográfica. Un ecografista general por ahí no tanto. Dentro de las opciones FSH y LH, FSH y folículos, FSH y estradiol y antimuleriana, y yo pondría antimuleriana. Si me ponen solo es la antimuleriana. Bueno, muy bien. Vamos al factor útero-tubo peritoneal. ¿Cómo evalúan ustedes el factor útero-tubo peritoneal? Fíjense que quiero evaluar el útero, las trompas y el peritoneo. Entonces, ¿qué es lo que pido para evaluar el factor útero-tubo peritoneal? Bueno, la histerosalpingografía es un estudio diagnóstico. La histerosalpingografía, ¿me va a evaluar el útero en su forma completa? En toda su estructura anatómica. Sí me va a evaluar las trompas, sí me va a evaluar el factor peritoneal, o sea, la caída del líquido
a través de las trompas, pero no me evalúa, y me evalúa la cavidad uterina, pero no me va a evaluar ni el miometrio ni la serosa. O sea que lo tengo que complementar, como dijeron varios, con una ecografía transvaginal. La ecografía transvaginal es la de elección en la ginecología, pero si yo tengo un mioma que está en el fondo del útero, entonces probablemente la ecografía abdominal también sea una estrategia diagnóstica válida, ¿sí? Muy bien. Entonces, lo que yo voy a pedir a una paciente, a una pareja que ocurre por esterilidad o porque tengo que evaluar el factor útero-tubo peritoneal es una ecografía transvaginal y una histerosalpingografía. Y si tengo alguna alteración a nivel de ellos dos, o sea, me encuentro con un pólipo, con un mioma, ¿sí? Voy a tener que recurrir a la histeroscopía o a una laparoscopía, ¿sí? Perfecto. Ahora vamos al factor masculino. ¿Cómo evalúo el factor masculino? Acá me encontré con mi foto y no la quiero. Chao. Bueno, ¿cómo evalúo el factor masculino? Les diría que es bastante más sensible, más sencillo, aunque placentero. Ustedes me entenderán. Muy bien, con un espermograma, ¿sí? Depende, porque si tienen que tomar la muestra de espermograma en el baño del hospital, donde dice que fuera de la época del coronavirus tenemos un señor que te pone un tango, por ahí no es muy inspirador que digamos, pero bueno. En fin, pero miren todo lo que nos tiene que hacer a nosotros y encima la histerosalpingografía, que no es, digamos, algo, o sea, no es imposible de hacer, pero muchas mujeres le duele bastante. Y recuerden ustedes que si hay una mujer que tiene una obstrucción a nivel de la trompa en forma distal, si yo inflo la cavidad uterina y pongo un material de contraste, la trompa va a llegar un momento que va a encontrar el stop, se va a dilatar y la trompa en el interior mide 2 a 5 milímetros. Imagínense que se dilate por la inyección del material de contraste, duele un montón. O sea, a la que le duele es a la que tiene la trompa obstruida. La paciente o la mujer que tiene una trompa normal, en general no molesta, ¿sí? O molesta muy poco. Bueno, muy bien. Entonces, otro tema de la histerosalpingografía que es importante es que molesta también cuando le colocan el espéculo, porque la colocación del espéculo es una práctica del ginecólogo. Entonces, si yo le doy a un radiólogo para que haga una histerosalpingografía y encima el pobre radiólogo es residente de primer año y no sabe poner un espéculo, le va a doler a la pobre mujer. Entonces, directamente, o sea, tiene que haber alguien que los acompañe, a los que vayan a hacer ustedes imágenes, que los acompañen, porque, o por ahí que algún ginecólogo, residente de gineco también, como ustedes, en el momento que les toque, que los ayuden a colocar el espéculo. Ya tenemos que, bueno, la idea es armarles un video de cómo colocar el espéculo, pero el espéculo se coloca en forma oblicua, no tenemos que tocar la uretra, porque la uretra molesta cuando uno la toca con el espéculo, es digamos, un aparato rígido, si bien plástico, pero es rígido. Entonces, ahí es donde molesta más la histerosalpingografía, cuando yo coloco el espéculo y cuando tomo el cuello del útero con una pincita, que hay que colocarla bien abajo, bien inferior, cerca del orificio cervical externo, y no con una gran cantidad de tejido, y eso va a doler bastante menos. Entonces, si yo me tomo todas esas precauciones, en general la histerosalpingografía no va a molestar. Bueno, muy bien. Entonces, y el factor masculino lo evalúo con un espermograma. ¿Y qué es lo que yo evalúo en el espermograma? Voy a evaluar la cantidad de espermatozoides, la calidad de los espermatozoides que se miden según las formas normales y la velocidad de los mismos, ¿sí? Y voy a ver el volumen del semen, porque a veces hay obstrucciones en el tracto masculino que disminuyen el volumen. Entonces, al tener menos volumen en la vagina, puede, digamos, generar una esterilidad. Si el espermograma está mal en alguno de estos parámetros, les vamos a pedir un hormonal, un ecodoppler o una biopsia testicular en el caso que lo amerite. O sea, si yo tengo un espermograma que digamos, está alterado en todas sus formas, es importante ver si no hay un varicocele, entonces tengo que pedir un ecodoppler y ver si el testículo tiene una buena reserva, igual que los ovarios. Entonces, ¿qué es lo que voy a pedir? Una FSH. Y pasa lo mismo que en los ovarios. Si yo tengo una FSH alta, quiere decir que tengo
una baja función, o sea, un mal funcionamiento, una baja reserva testicular, ¿sí? Y si yo tengo un varón que en el eyaculado no tiene ningún espermatozoide, entonces le voy a tener que ir a buscar espermatozoides al testículo y voy a hacer una biopsia testicular. ¿Y qué piensan ustedes? Un varón que tiene una alteración en su, o sea, tiene una zoospermia y tengo que ir a hacer una biopsia testicular y saco espermatozoides inmaduros, ¿qué chances creen ustedes si la mujer tiene 30 años de que consigan un embarazo? ¿Es alta o baja? ¿O parecida a la población, digamos? ¿Es parecida a la población de mujeres de 30 años o es baja? Acá dicen baja, baja, baja. Ajá, Camila dice, ¿no es cierto? A ver, ¿alguien se tira por decir es igual que la población de cualquier mujer? O sea que el problema no está en el espermatozoide y podemos hacer una fertilización in vitro y darle las mismas posibilidades que cualquier mujer de 30 años. ¿Alguien piensa eso o no? Bueno, es la misma chance, no pasa nada. Si nosotros, o sea, el espermatozoide, o sea, mientras que nosotros hagamos, digamos, una inyección de la carga genética del espermatozoide, que ocurre en un espermatozoide inmaduro o capacitado, no hay problema, ¿sí? El problema es cuando no tenemos espermatozoides vivos o hay una alteración en la cabeza del espermatozoide, digamos, en la carga genética del espermatozoide, pero tiene muy buenos resultados. De hecho, en el hospital nosotros tenemos 2 casos de trillizos de hace muchos años, de 2007-2008, donde se ponían 3 embriones, y uno de ellos fue por un zoospermico. O sea, la mujer tenía 25 años, él era zoospermico, le hicimos la fertilización in vitro, quedaron 3 embriones, y por no congelar y un poco por inexperiencia, y porque en esa época se hacían transferencias de muchos embriones, le transferimos los 3, y quedó embarazada de trillizos. Después vino el hermano de él, que era zoospermico, y dijo, yo también quiero trillizos como mi hermano. Y le dijimos, no, la cosa cambió. Bueno, muy bien. ¿Tienen alguna pregunta de la parte diagnóstica? Así vamos cerrando. Bueno. Si no, vamos a pasar cuáles serían las causas. Dentro de lo que es el factor endocrino, tenemos la anovulación, ya sea porque es anovuladora crónica, porque tiene un hiperandrogenismo, porque tiene un hipotiroidismo, porque tiene una hiperprolactinemia, porque tiene una baja reserva ovárica. Esas serían las causas endócrinas, ¿sí? Dentro de las causas tuboperitoneales podemos tener obstrucción tubaria, que puede ser uni o bilateral. La mujer que tiene la trompa tapada y tiene una sola trompa tapada y la otra funciona normal, tiene, no les diría la misma chance, pero casi la misma chance que si tuviera las 2 trompas, ¿sí? Bien, si la paciente tiene un hidrosalpinx, que es la presencia, es lo que queda de la enfermedad pelviana inflamatoria, del último estadio de la enfermedad inflamatoria pelviana, bueno, si tiene un hidrosalpinx, ¿qué hay que hacer con ese hidrosalpinx? ¿Lo podemos dejar? ¿Lo tenemos que drenar o lo tenemos que sacar? Es quirúrgico. Bien, Paula, pero ¿qué hacemos con la trompa? ¿La abrimos para que, digamos, vuelva a estar permeable o la cortamos y la sacamos a la trompa? Tiene riesgo de embarazo después, ¿no? Claro, pero depende mucho cómo está afectada esa trompa. Si nosotros tenemos una trompa que cuando hacemos la laparoscopía vemos que no tiene fimbrias, ahí tenemos que sacar esa trompa. Ya la paciente es estéril y le podemos dejar la posibilidad de tener el embarazo ectópico. Ahora, si tenemos una obstrucción distal, la paciente tiene 30 años, es el único factor que tenemos, tiene todo el resto normal y solamente tiene una obstrucción distal de ambas trompas, abrimos la trompita y vemos, porque por ahí tiene adherencias laxas alrededor de la trompa. Si vemos que al abrirla, hacer la salpingostomía, todas las fimbrias las vemos normales, ya está, no hay que sacarle la trompa. Vemos, le explicamos que tiene el riesgo del ectópico, ¿sí? Porque puede ocurrir, puede pasar, puede tener un ectópico tubario, pero, digamos, en general tienen buen pronóstico. Es raro en una situación, como les dije,
que haya un embarazo ectópico. El embarazo ectópico se produce cuando no hay fimbrias en las trompas, porque son el motor del ovocito fertilizado. Ya el espermatozoide perdió su cola, por lo tanto tiene que trasladarse el óvulo hacia la cavidad uterina con las fimbrias. La endometriosis. La endometriosis, como ya tuvieron seguramente la clase, es una enfermedad bastante prevalente en las mujeres con esterilidad. ¿Sí? Se dice que el 75% de las mujeres que tenemos en un consultorio de fertilidad tienen una laparoscopía alterada y distintos grados de endometriosis. Ahora bien, ¿le voy a hacer una laparoscopía a todas las mujeres que consultan por esterilidad? No. ¿En qué casos? Teniendo todos los factores normales, o sea, la paciente ovula, la paciente tiene las trompas permeables y tiene un varón fértil. ¿En qué situación? Y nosotros le diagnosticamos, ponele, o tenemos un quiste en el ovario de 3-4 centímetros, ahí la operaríamos, ¿sí? O si no, ¿no tuvieron la clase? Bueno, en realidad, qué raro. Bueno, tendría que tener, antes de la clase tendría que tener endometriosis. Pero bueno, la endometriosis ya van a ver que tiene un montón de cuestiones inmunológicas, alteraciones de la implantación, alteraciones de la fertilización, y muchas veces ese exceso del foco inflamatorio que se presenta por tener el foco endometriósico de endometrio fuera de lugar, se genera una reacción inflamatoria que afecta la fertilización, la calidad ovocitaria y, digamos, la implantación. Entonces, en la única situación donde nosotros vemos todo normal, no vemos nada, la ecografía no hay ningún quiste endometriósico, absolutamente nada, y está indicada la laparoscopía, es cuando justamente es eso, una mujer joven, o sea, tiene buena reserva ovárica, ovula, un marido sano, y lo único que decimos, y por ahí esta señora sospecho porque tiene dismenorrea, y muy importante, que tiene una endometriosis, entonces ahí le hagan la laparoscopía, si no, no, ¿sí? Y bueno, en el caso de si hay pólipos o miomas, y depende, si tenemos un mioma como causa, estamos hablando de causa, si tenemos un mioma que me altera la permeabilidad de una trompa, porque a veces podemos tener un mioma que justo me obstruye el ostium, ¿sí? O un mioma de un gran tamaño, ¿sí? Un mioma de más de 5 centímetros y que sea intramural. La clase de mioma la vieron, ¿no? Bien, entonces si nosotros tenemos un mioma que ocupa el miometrio, me puede afectar. Y si tenemos un mioma que es submucoso, también me va a afectar. Entonces ese sería exactamente, Diana, el submucoso sería la situación donde yo voy a operarlo. Sí, el mioma y el pólipo. Esas son las dos situaciones donde yo, a través de una histeroscopía, digamos, en la medida de lo posible, hago podrían ser causas de esterilidad y tendría que tratarlos. Muy bien. Y el factor masculino, donde tenemos un factor masculino leve, que sería por ahí el varón que tiene una obstrucción, entonces tiene poco volumen eyaculatorio, con una inseminación lo podemos tratar, o tenemos el factor masculino severo, donde hay muy poca cantidad de espermatozoides normales. Les quiero hacer el comentario. Para ver si un varón es fértil, lo que se ha visto es, se establecieron unos parámetros que se llaman parámetros de la OMS 2010, ¿sí? Están un poquito viejitos, pero bastante actuales. Entonces, lo que se vio es que, ¿cómo determinaron esa normalidad de los varones? Citaron a muchos varones en distintos centros de distintos países que habían dejado embarazada a sus mujeres durante el último año. Ese era el varón sano por definición de esterilidad. Entonces, buscaron esos varones y le dijeron, muchachos, traeme una muestra o 2 muestras que queremos establecer cuál es el parámetro de normalidad, o sea, la curva de Gauss. Volvemos a la matemática. Entonces, establecieron una curva de Gauss y ahora yo les voy a decir cuáles son los valores de los varones menos fértiles, ahí está, eso, muy bien Laura, menos fértiles, pero que dejaron embarazadas a sus mujeres. Que como está en el chat, tienen que tener un volumen de 1.5, concentración 15 millones por mililitro, movilidad total, o que se mueve rápido, o que se mueve lento, o que se mueve la cabecita en el lugar, esos
40%, y las formas normales de los espermatozoides tiene que ser 4%, ¿sí? O sea, aquellos varones que cumplen estos parámetros y no tienen signos de infección, como la presencia de células redondas o peroxidasa positiva, que tiene que ser menos de 1 millón, esos varones, digamos, son sanos y pueden dejar a sus mujeres. Ahora bien, me viene una pareja que ovula bien, tiene las trompas normales y tiene un factor masculino leve. Tiene el volumen normal, pero tiene 14 millones, 40 movilidad normal y morfología 5%. ¿Hay alguna técnica? O sea, ¿yo qué hago con esto? Existe una técnica que me permite ver qué voy a hacer con estos varones, si voy a tener que ir a una técnica de alta complejidad o de baja complejidad. Eso es lo que se llama el swim-up. O sea, en los varones donde yo tengo afectado el espermograma por debajo del percentilo 5, le pido un segundo espermograma para confirmar que sea así, y le pido ese segundo espermograma con una técnica que se llama swim-up, que lo que hace es mejorarlos un poquito, capacitarlos, filtrarlos y ver cuáles son los espermatozoides más aptos, ¿sí? Y debería haber por lo menos 5 millones de espermatozoides en todo ese centrifugado para decir, estos varones, si yo le hago una inseminación, les voy a poder brindar las chances de embarazo, ¿sí? Entonces, ese es el último estudio que se le pide a los varones para poder determinar qué tratamiento tenemos que seguir. ¿Hasta acá me siguen? Bueno, swim up, como nadar hacia arriba. Swim up, ¿sí? Bien, que entra dentro del espermograma, lo único que hacen es mejorarlos, capacitarlos un poco y centrifugarlos. Entonces, si yo tengo un swim-up por arriba de 5, pero tengo un espermograma con todos esos valores que están por debajo del percentilo 5 o alguno de los valores por debajo del percentilo 5, entonces, pero tengo un swim-up por arriba de 5 millones, quiere decir que con una inseminación van a tener chances. Ahora, si está por debajo de 5 millones, le tengo que decir que tiene que ir a una alta complejidad. Hay un tema acá. Si yo tengo baja la concentración, ¿cómo se define? Baja concentración. Tiene un nombre, la baja concentración. Oligospermia. Bien, si yo tengo baja la velocidad, ¿cómo se llama? ¿Cómo se denomina? Astenospermia. Y si yo tengo baja las formas normales, teratospermia, ¿sí? Y si yo tengo solamente bajo el volumen, por ahí, varones que han tenido traumatismos testiculares, tuvieron presencia de quistes o inflamación y una disminución que terminó siendo una disminución del volumen eyaculatorio con los años, eso lo que genera es algo que se denomina una hipospermia, o sea, disminuye el volumen del eyaculado, ¿sí? Bueno, muy bien. Vamos a la próxima. Entonces, como les dije, si nosotros tenemos voy al anterior. Si yo tengo una anovulación, voy a hacer ovular a la paciente. Si yo tengo una baja reserva ovárica, y mucho no voy a poder hacer, voy a hacer los tratamientos de la baja reserva ovárica, o sea, todos los tratamientos, pero sabiendo que tengo una baja reserva ovárica. Ahora, si la señora está en una insuficiencia ovárica, ya la cosa es distinta, probablemente necesite recurrir a un óvulo donado o ovodonación, ¿sí? Bueno, entonces la anovulación se trata, la obstrucción tubaria se opera, el pólipo se opera, el factor masculino, si hay una disminución del factor masculino, pero tenemos 5 millones, va a baja, es lo que les quiero mostrar ahora, o a alta complejidad. Entonces, dentro de los tratamientos, los clasificamos en baja complejidad y alta complejidad. Un tratamiento de baja complejidad, hay dos tipos de tratamientos, la inducción de la ovulación, o sea, baja complejidad implica que solamente necesitamos el médico y por ahí el soporte del bioquímico. En la inducción de la ovulación, o sea, una paciente con poliquistosis, que la tengo que hacer ovular, lo que hago es darle medicación para estimularle la ovulación. Eso se realiza con el clomifeno o con directamente inyectar FSH
recombinante o urinaria, ¿sí? Entonces, si yo estimulo a la paciente, hago un tratamiento de baja complejidad, o sea, de inducción de la ovulación. Y le digo, si por ejemplo tenemos esta paciente con poliquistosis, donde tiene un varón sano y tiene trompas permeables, solamente estimulo la ovulación y le digo cuándo tener relaciones. Eso es las relaciones sexuales programadas. En cambio, si tenemos una mujer que ovula o que no ovula, pero tiene un factor masculino leve, entonces le hago una inseminación intrauterina, ¿sí? Bueno, y con respecto a los tratamientos de alta complejidad, ya acá requerimos la presencia de un bioquímico o un biólogo o un veterinario que se han dedicado a hacer embriología, o sea, necesitamos un embriólogo, por ahora no tenemos embriólogo. O sea, los embriólogos vienen o de la rama de la bioquímica, de la biología, de la veterinaria y de los técnicos de, ¿cómo se llaman los? Biotecnólogos, ¿sí? Ellos son los que empiezan se pueden capacitar en lo que es la embriología, ¿sí? Entonces, ellos son los que hacen la fertilización in vitro convencional o ya cuando, digamos, hay muy poca cantidad de espermatozoides, tienen que inyectar. Lo vamos a ver la clase que viene, ¿sí? Porque si no, ahora no nos daba el tiempo. Entonces, lo que ahora, bueno, esto lo vemos la semana que viene. Quiero que veamos unas plaquitas de algunos estudios. Vamos a terminar un cachitín más alta. Bueno, esta es una histerosalpingografía, ¿sí? Ay, vamos a la primera. Bueno, no se ve. Ah, porque está acá abajo. Espera. La histerosalpingografía. Acá lo que vemos, creen que ¿ven las trompas, el útero? Se los voy a mostrar con un puntero. Sí, esperen que no puedo, tengo que ir corriendo las cosas. Se los voy a mostrar con un puntero. Vamos a poner un puntero láser. Bueno, acá tenemos la pinza erina, que es la que toma el cuello del útero, y acá tenemos la cánula de Rubin, que es una cánula que tiene como esta parte de embudito, como para obturar el orificio cervical externo y que cuando nosotros instilamos el material de contraste, no se vaya por el cuello del útero, ¿sí? Entonces colocamos la pincerina, la cánula de Rubin e instilamos el material de contraste. Y acá se ve la primer placa que digamos, el relleno no es tan uniforme. En cambio acá ya el relleno es bastante más uniforme, es la cavidad uterina. Acá vemos una trompa. Yo acá no veo salida de líquido a través de la trompa todavía, y acá tenemos la trompita finita y que acá se desenrolla y hacia el final vemos la salida de líquido. Esta es otra, en general se puede rotar a la paciente en la camilla como para que el líquido vaya saliendo. Acá es muy parecida a la anterior, se ve el líquido que sale por la trompa y esta trompa que se desenrolló un poquito más y por ahí hay un poquito la COT, que es la presencia de líquido que queda en el peritoneo, ¿sí? Empieza a salir líquido por esta trompa. Esta ya sería cuando ya dejaron de instilar líquido y acá es cuando le sacan todos los elementos que se necesitan, o sea, la pincerina y la cánula del Rubin, y se ve como el líquido queda acá en el peritoneo, ¿sí? No es muy positiva esta COT. Vamos a ver ahora otra histerosalpingografía. ¿Más o menos lo entendieron? Vamos a ver otra plaquita. Esta es una placa mucho más linda. Vemos, miren qué linda, la cánula de Rubin está perfecta, la pincerina está perfecta, no vemos el espéculo, ¿sí? Porque dejar el espéculo no está bien. Acá vemos la cánula de Rubin como se introduce a través del canal cervical y queda justo ahí en el orificio cervical interno. Miren la cavidad uterina, esta cavidad uterina está hermosa, es bien triangular. La otra un poquito más alargada porque es un útero arcuato. Esperen que se las muestro. Ve que no es tan triangular como que tiene esta bajadita. Eso es porque es un útero arcuato, ¿sí? Bien, acá se ve una de las trompas, finita. Miren qué finita que es la trompa, súper archifeliz. Sí, es hermosa. Esta histerosalpingografía es muy linda. Es vieja, pero es linda. Y miren qué lindo como pasa todo el material de contraste. Ustedes dirán, ¿qué le pasa a esta? Bueno, está linda la placa. Les puedo asegurar que es linda. Bueno, acá viene la trompa finita, se desenrolla, miren, es como esas flores que son tipo una campana. Bueno, se abre así y ahí sale todo el material, ¿sí? De contraste. Y miren cómo queda en el peritoneo y en el fondo del saco de Douglas. Esta es una
histerosalpingografía hermosa. Bueno, acá tenemos otra donde ya las cosas no están tan bien. Acá hay como una pequeña imagen de falta de relleno, probablemente porque sea una burbuja y falta un poquito comprimir un poco más el sachet que uno coloca en medio de contraste. La cánula de Rubin es otra, miren cómo está indentada, pero es una cánula de Rubin. Y acá se ve la trompa, se ve cómo se abre, sale el líquido, se queda sobre el peritoneo, está un poco contenido, como que acá abajo no se ve. Y miren esta trompa, viene finita, se abre, pero acá ya está requete gruesa, miren qué gruesa que está, y está como estática. Y es gruesa en mucha longitud de la trayectoria. Esto es un hidrosalpinx. Es un hidrosalpinx leve, pero es un hidrosalpinx, ¿sí? Es difícil, por ahí ustedes me dicen, ver una histerosalpingografía como ver un montón de cosas, tiene que ver con el ojo del observador, y cuantas más veces yo observo, mejor voy a tener el ojo entrenado, ¿sí? Vamos a la próxima, es la misma que la anterior, donde ya le saqué todo el material, y fíjense como acá el material discurre a través, ya no está tan contenido, pero discurre a través del peritoneo, va hacia el fondo del saco de Douglas, y acá sigue contenido. Acá hay un poquito que salió. Debe tener una fimosis muy pequeña distal que hace que la trompa se dilate, no presenta un hidrosalpinx estático, ¿sí? Y sale muy poco líquido, es una fimosis. La trompa a nivel distal está pequeña, la ampolla tubaria. Probablemente esté enferma esa trompa. Acá tienen otra, donde no está tan linda como la anterior, pero se ve bastante bien. La cavidad uterina, bien triangular, la trompa derecha, pero fíjense que no está, el útero no está en eje, no está en la pelvis. Fíjense, miren la pelvis como viene así, ¿sí? Y mírense, está como lateralizado hacia la derecha. Esto es posición anatómica, vemos a la paciente de frente. Acá está la columna, ¿sí? Y acá tenemos el líquido, como que pasa a través de la trompa, pero la trompa está como tironeada, está tironeada hacia el lado izquierdo. Y acá esta trompa está un poquito mejor, Y esperen que corro yo. Y se ve líquido, pero es una trompa que no... Está como, habría que mover un poco a la paciente para ver si se mueve la trompita. Me da la sensación que está un poquito como enrollada y un poco estática. Pero hay salida de líquido hacia la cavidad, ¿sí? Bueno, muy bien. Vamos a ver otra. A ver si se ve otra. Bueno, y ahora vamos a cerrar un poquito esto con algún caso clínico. Vamos a ver dos casos clínicos, ¿sí? Si alguien se tiene que ir, que se vaya. La semana que viene vamos a repasar los casos clínicos. Les voy a dar para que ustedes trabajen en grupo algún caso clínico. Bueno, entonces, el primero, les voy a directamente a ir pasando como el diagnóstico, la presentación. Ella es una paciente, Valeria, de 32 años, Daniel tiene 35 años, y consultan por una esterilidad primaria, o sea que nunca tuvo hijos. Valeria nunca estuvo embarazada, en realidad no estuvo embarazada, pero si hubiese tenido un aborto es una esterilidad secundaria. Entonces ella tiene una esterilidad primaria, de 2 años de evolución, o sea, ya pasó más que el año. A veces hay gente que tarda un poquito más que un año en lograr el embarazo porque es subfértil, por ahí no está del todo excelente, pero en algún momento y con buena frecuencia de relaciones sexuales se puede lograr el embarazo. Pero la realidad es que hoy por hoy estudiamos a todas las parejas desde que se cumple el año. Bueno, entonces, ¿qué es lo que encontramos en esta pareja? Le pedimos, ¿ustedes qué dicen? ¿Se les piden todos los estudios o primero se les piden los estudios a la mujer y luego al varón? A ambos, ¿sí? Porque la verdad es que muchas veces el 40% de las parejas, si no más, los dos tienen algo. Entonces, es de buena práctica pedirle todos los estudios. Anteriormente era como que, no sé, en una época por ahí un poco más machista, se le pedía todo a la mujer y al varón no se le pedía nada, y la verdad es que no. Encima, los estudios en la mujer son bastante invasivos, así que hay que tratar de hacer todo en el menor tiempo. Y realmente en 2 meses uno puede hacer absolutamente todos los estudios. Entonces se le pide el factor hormonal, el factor útero-tubo-peritoneal y se le pide el factor masculino. Vemos acá el factor hormonal. A ver, vamos a ver. ¿Qué piensan de la progesterona? ¿Es una progesterona normal?
Fíjense, miren, valores de referencia en fase lútea es de 1.2 a 15. 1.2 es un poco bajo, diría yo. Yo les había dicho que se considera ovulación de 3 o más y fase lútea adecuada por arriba de 10. O sea que esta chica es una chica que ovuló por lo menos ese ciclo, ¿sí? Y si ella encima les dice que tiene una buena cantidad, los ciclos súper regulares, quiere decir que está bien, ¿sí? Vamos a ver acá, la TSH, ¿es normal la TSH 1.5? Hablen o escriban, así lo hacemos rápido, sí. La FSH, fíjense, miren la FSH y la LH, la relación que hay entre ambas. ¿Es normal esta relación? Sí, lo que no tiene que ocurrir es duplicar, Dayana. O sea, podemos tener, probablemente vos hayas visto porque está más alta la LH. No debería duplicar. Si las dos están parecidas, no está mal. Lo que no estaría bien es tener 4,75 y 10. ¿Sí? Eso es lo que no es normal. Y tiene un estradiol de 50 que es normal. Acuérdense que todos estos valores se piden cuando todas las hormonas están basales, que es en el día 3 del ciclo, cuando recién empieza el ciclo. Perfecto. Vamos ahora al factor útero tubo peritoneal. Trae una ecografía donde dice que tiene un útero en ABF de forma y tamaño conservado, con un tamaño uterino normal. Fíjense que el longitudinal mide 5 centímetros, pero hasta OSI. Más los 3 de cuello son 8 centímetros que mide el útero de largo, que está bien. Por 44 por 49. Es bastante redondito el útero, pero está muy bien. Endometrio es homogéneo de 5 milímetros, ¿sí? Y tiene los ovarios que son normales. Y si vemos la plaquita, bueno, acá no está, por ahí el médico nos pone esto, endometrio ecogénico homogéneo de 5 milímetros, y ustedes piensan que este endometrio es ecogénico y homogéneo. ¿Les parece que estamos hablando de un endometrio homogéneo acá? Exactamente, es un endometrio trilaminar. Recuerden ustedes, acá se ve el cuello. Esto sería el fondo del útero, es una pera, estamos viendo así el endometrio, donde tenemos el cuello, la lámina basal de un lado y la lámina basal del otro lado, y en el medio la interfase líquida, y esta es la zona del endometrio funcional, ¿sí? Es un endometrio trilaminar, por lo tanto, si tengo un endometrio trilaminar, ¿en qué momento del ciclo fue tomada esta ecografía? En fase folicular tardía, perfecto, muy bien. Y acá vemos estos ovarios. ¿Les llaman la atención estos ovarios? Este es el ovario, miren. Esto es como sería la cápsula ovárica. ¿Ven algo acá? Esto que está acá. ¿Qué son estos que están acá? Los folículos, exactamente. Son poliquísticos. Tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Estamos, o sea, ¿esta paciente les parece que es una paciente con una poliquistosis ovárica o un síndrome de poliquistosis ovárica? ¿Es un síndrome o es un ovario de tipo poliquístico? Solamente ovario de tipo poliquístico. ¿Y por qué solamente? A ver, juéguense y hablen. ¿Por qué solamente un ovario de tipo poliquístico y no es un síndrome? Exacto. A ver. Más de 12 debería haber para que sea síndrome. Ya, no, ese es el aspecto del ovario poliquístico es una cosa, pero acá dijeron que faltaban otros síndromes, otros síntomas, ¿sí? O signos. O sea, le falta el hiperandrogenismo, que es el más importante, y le falta la anovulación. Y esta paciente ovulaba, ¿sí? Por lo menos este ciclo ovuló también, ¿sí? Entonces, acuérdense, que es lo que un poco les dije la semana pasada y lo que hoy, si estuvieron en la clase de Gladys Fernández, que en realidad no podemos decir que una paciente tiene un ovario de tipo poliquístico si le hago una ecografía siendo adolescente, en sus primeros 3 años, porque es normal que tenga un montón, porque tiene muchos folículos, obviamente, ¿sí? Distinto es cuando eso se acompaña de una hiperandrogenemia y una anovulación. Muy bien. Y la otra es esta histerosalpingografía.
¿Les gusta esta histosalpingografía? ¿Les parece que está bien? ¿Se ve cómo sale el método, el contraste? ¿Es una obstrucción tubaria? ¿Es normal o no? Muy bien, Sofía. El síndrome es un conjunto de signos y síntomas. Aplica para toda la medicina, inclusive la ginecología. Por si algunos no la consideran una especialidad. ¿Es normal la histerosalpingo? Lo están viendo, ¿no? Miren, esta histerosalpingo pone la R de right, ¿sí? De más a izquierdo, en realidad esta es la que yo les dije, que estaba tironeada la trompa, ¿sí? Puede haber alguna adherencia. Si yo veo, si esta es una paciente joven, donde veo que está todo bien, absolutamente normal, y me dice que tiene dismenorrea y esta histerosalpingografía, y por ahí le hago una laparoscopía, ¿sí? Pero por lo menos se ven permeables. Vamos a ver cómo está el varón. Y el varón me trae este espermograma. Díganme si es un espermograma normal o es un espermograma alterado. Camila, baja el micrófono. ¿Qué les parece? ¿Un espermograma normal o tiene alguna alteración? Y si tiene alguna alteración, díganme el diagnóstico. Están los valores normales, chicos, ahí, ¿eh? Va con ayuda. Acá Sofía Virginia dice una astenospermia. ¿Por qué dice una astenospermia? Muy bien, los móviles totales están medio bajos. Miren acá como 36% versus 40%. Tengo que volver a repetir, pero tiene el volumen que es normal de 2,3, la cantidad que es arriba de 30 y la velocidad normal y las formas normales 20%. ¿Sí? Por lo tanto, podemos decir que tiene una astenospermia. Entonces, estamos frente a una paciente, a una pareja que tiene un factor endocrino normal, un factor útero-tubo peritoneal normal y una una asteno leve, ¿sí? ¿Cuál es el tratamiento? O le pido algo antes, como para cerrar el tema. Le pido otro espermograma. En el otro espermograma le pedís algo más. Eso. Ecodoppler le puedo pedir, pero no es tan grave lo que tiene. Probablemente lo puedo resolver con un tratamiento de baja complejidad, entonces por eso le pido un SWIMAP y en el SWIMAP, si me da por arriba de 5 millones, va a una inseminación intrauterina. ¿Sí? Entonces va a una inseminación intrauterina con el semen de su pareja. Lo aclaro porque puede, digamos, ir a otro tratamiento. Perfecto. Vamos ahora al otro caso clínico, más rápido. Andrea, de 30 años, Fernando, de 35, consultan por una esterilidad primaria de 2 años de evolución. Andreo, por Dios, tuvo infecciones urinarias a repetición a los 20 años. ¿Les llama la atención? ¿Le tienen que prestar, digamos, alguna atención a este tema de las infecciones urinarias? ¿Y por qué? Si me dicen que sí, ¿por qué? Hace 2 años que están buscando. Y lo único que yo rescato del interrogatorio es que ella tuvo infecciones urinarias a repetición a los 20 años. María Eugenia dice que porque las infecciones pueden ir acompañadas de inflamación y pudo haber generado alguna lesión. Ok, un poquito más específica. Afectan a nivel de las trompas. ¿Alguna alteración anatómica, alterar la calidad del moco? Podría llegar a ser. Pero, a ver, sí las infecciones pueden alterar la calidad del moco. Y está en cierta forma relacionado con este tema de las infecciones urinarias. Pero, a ver, más específicamente, en infecciones urinarias a repetición, con el comienzo de las relaciones sexuales, que tiene urocultivos negativos, ¿en qué sospecho? En enfermedad de transmisión sexual. ¿En cuál específicamente?
Que el estado, exactamente, ¿sí, Sabrina? La clamidia se caracteriza por esto, muy bien. La clamidia se caracteriza por esto, por infecciones urinarias a repetición con urocultivos negativos. Y en general, si yo la veo en el contexto de un comienzo, cambio de pareja o falta de cuidado de método de barrera, ¿sí? Puede llegar a ser eso y es por eso que yo encuentro lo que busco. Tengo que indagar y preguntarle a la paciente a ver si tuvo este tema. Entonces yo ahí ya estoy pensando, porque la verdad cuando a nosotros nos viene una pareja de chicos sanos, donde ella tiene menos de 30 años, o ella tiene las trompas tapadas, o él tiene una zoospermia. El resto de las parejas son subfértiles, y en general son parejas con mayor edad de la mujer. Las mujeres, de las parejas con mujeres jóvenes, el problema viene o por el lado ya de la esterilidad, obstrucción tubaria o falla, digamos, azoospermia. También puede haber una insuficiencia ovárica prematura, pero es raro, ¿sí? Entonces busco. Si yo quiero buscar y quiero ir por el lado de la obstrucción tubaria, voy a preguntar sobre esta cuestión si hubo algún antecedente de alguna probabilidad de una EPI. Si yo pienso en una insuficiencia ovárica, voy hasta los 35 más o menos es que uno tiene buena reserva ovárica. Después ya empieza la curva a disminuir drásticamente. Entonces, pero no importa, pero yo puse 30 años porque es una paciente bastante joven y a los 30 años no debería tener muchas dificultades. Si no logran el embarazo en 2 años, esta pareja, porque está pasando algo bastante importante en alguno de ellos dos o en los dos. Bueno, muy bien, entonces como les dije, si yo pienso en una insuficiencia ovárica, voy a preguntar antecedentes familiares de todo tipo, ¿sí? Un poco se tiene que pensar en la clase que dio recién Gladys Fernández. Bueno, muy bien, entonces, ¿le pido todos los estudios a esta parejita? Sí, le pido todo, le pido el factor hormonal, le pido el factor útero-tubo peritoneal y le pido el factor masculino. Y lo que voy a encontrar, ¿sí? Miren, es que tiene un FSH de 10, una LH de 8, un estradiol de 56. ¿Es normal? ¿Qué es lo que no está bien, Federico? Ayuden a Federico. Escucho más ofertas. ¿Qué valor está alterado acá? Bien, a ver, no, la relación entre FSH y LH está bien, porque fíjate que la FSH no duplica a la LH, las dos están un poquito altas. El estradiol está bien, o sea, yo dije hasta 50, pero podemos decir hasta 80, no está mal. ¿Sí? Está ahí. ¿Sí? El tema es que la FSH la tiene que medir menos de 10, y ella tiene, para una chica de 30 años, tener una FSH de 10,9 es un poco alta. Vamos a ver los siguientes estudios. Bueno, perdón, acá me spoileé yo solita. En este caso es donde yo puedo, digamos, recurrir a la hormona antimuleriana. Yo les dije que la hormona antimuleriana me sirve para los extremos. Para cuando yo quiero confirmar que no hay reserva folicular en la mujer de 40 años y ponerle ya el sello de baja reserva y tiene que ir una ovodonación, o para estos casos que no me terminan de cerrar, que es una chica jovencita, donde tienen FSH alta y quiero cerrar un poquito más el diagnóstico. Y la antimuleriana de 0,87 en ella está bastante baja, y eso se los puedo mostrar acá en esta curva. Para los 30 años, esta chica está en un percentilo 15 más o menos. Una antimuleriana normal para los 30 años tiene que estar alrededor de 2, ¿sí? O sea, está bastante baja y puede ser una de sus causas. Lo bueno que tiene es que tiene buena calidad de sus óvulos, ¿sí? Todavía. Vamos al factor útero-tubo peritoneal. En la ecografía vieron, les hago corta, una imagen anexial derecha con una formación multitabicada que dice que puede corresponder a un quiste ovárico. Pero cuando veo la ecografía, ahí se ve un endometrio ya un poco distinto, veo la ecografía y si esta ecografía la ve un ecografista que hace fertilización asistida o tratamiento, o sea, hace, digamos, seguimiento de pacientes que están en tratamiento de reproducción asistida, se da cuenta que esto no es un quiste ovárico,
sino que es un hidrosalpinx. Y esto es lo que les quiero mostrar acá. Miren que este sí es un hidrosalpinx distinto. Primero está horrible dejar un espéculo puesto. Pero miren acá estos hidrosalpinx. Fíjense que estos son brutos hidrosalpinx, donde no tenemos directamente el líquido que discurre, en esta se nota bastante más, hacia la cavidad uterina. Entonces, ¿cuál sería el tratamiento de esta pareja? Vamos a ver el varón. Esperen que ahora vemos el varón. Y el varón tiene 35 millones, 71 de móviles, 24%. Entonces, la verdad que el problema pareciera estar en la mujer. Entonces tenemos una baja reserva ovárica, un hidrosalpinx bilateral y un factor masculino normal. ¿Por qué es bilateral? Se ven los dos, fíjate, las dos trompas están mal. No sé, Virginia, eso me preguntabas, ¿no? Mira, acá tenemos una trompita. La causa de que sea bilateral. Sí, porque es la enfermedad pelviana inflamatoria muchas veces te afecta a las dos trompas. Lamentablemente esto es así. Te afecta a una y después te afecta a la otra. Vos imaginate que la clamidia es un parásito intracelular obligado que le encanta todo lo que sea endocervical, entonces viaja para una trompa y viaja para la otra trompa. En general es bilateral. Bueno, entonces esta chica tiene, como dijimos, una baja reserva ovárica, un hidrosalpinx bilateral y tiene un factor masculino normal. ¿Qué tratamiento le hacemos? Bien, y antes de la fertilización asistida de alta complejidad, ¿qué le indicamos algo más? Inducimos la ovulación. Chicos, los micrófonos. ¿Cómo? ¿Se induce la ovulación? Sí, obvio, para la fertilización asistida, yo hablo de fertilización asistida de alta complejidad como que es todo el concepto, ¿no? Que uno estimula la ovulación y hace lo que es digamos, eso lo vemos en la clase que viene, ¿sí? O sea, hacemos la estimulación ovárica y la extracción de los ovocitos y la fertilización, y luego la transferencia. Algo más, algo que pueda afectar el resultado. Bien, Victoria, bien, Lorenzo. No sé si por histeroscopía, Lorenzo, pero entiendo que es lo que... entiendo yo que... o sea, ¿para qué querés la histeroscopía? A ver, dale, Lorenzo, jugate. ¿Por qué decís histeroscopía? Dale que acá nos podemos equivocar todos. Bien, pero hay algo. O sea, la histeroscopía es para mirar la cavidad uterina. La cavidad uterina en principio no debería estar afectada, salvo que por ahí el líquido del hidrosalpinx va hacia la cavidad uterina. Entonces, Victoria dice, tratamos el hidrosalpinx. ¿Para qué querés tratar el hidrosalpinx, Victoria? O alguien que también se le haya ocurrido y quiera colaborar. Ya estamos terminando, chicos. Para que se implante correctamente. A ver, dale, José Luis. ¿Por qué decís que se implante correctamente? Claro, porque si es fertilización asistida, no Bien, importa. pero... A ver, no termino de entenderte la idea. No, me confundí yo, me parece. No, bueno, pero va por ahí, ¿eh? A ver, el estado de la fimbria ya te digo que está mal. Está mal porque o sea, a ver, sí. Acá Laura dice para que la fimbria, o sea, se involucra la fimbria, le hacemos la cirugía, pero viene por otro lado el tema. Estas fimbrias están alteradas, ectópico no va a tener porque no se puede producir la fertilización, ¿sí? Generar permeabilidad de la trompa no tiene demasiado sentido porque ahí sí, con esas fimbrias que seguramente tiene, que no tiene, le vamos a generar la posibilidad del ectópico. Pero ustedes fíjense, el hidrosalpinx es bilateral, ¿sí? O sea, acá no se va a producir la fertilización, en ninguna de las dos trompas se va a producir la fertilización, ¿sí? Pero este hidrosalpinx drena líquido, eso, ahí me gustó, drena líquido hacia el útero.
¿sí? Viene por acá. Es más, si ustedes le preguntan, probablemente le digan, ¿no sentís como que tenés, sí, tengo un montón de flujo? Y ese flujo a veces hasta refiere flujo purulento, pero en general no la cuentan. Esas son pacientes que entran directo con un abdomen agudo. Pero si tiene un flujo de tipo más líquido, le pueden empezar a preguntar, ¿y ese flujo cuándo empezó? Empezó y les va a decir toda la cronología de la EPI en un par de años, el haber estado expuesta a alguna relación, a una probabilidad de una EPI. De hecho, en Estados Unidos se pide screening justamente para prevenir todo esto. En Estados Unidos, en algunos estados, está cubierto el screening para clamidia, para justamente hacer un tratamiento cuando se detecta la clamidia entre las chicas de 16 y 23 años, para dar la dosis de acitromicina y evitarse este problema. Entonces, ese líquido, a ver, Victoria, sigamos con la idea con mucho de lo que ustedes están, pero no la quieren decir. Ese líquido pasa al útero. ¿Y qué va a pasar si nosotros hacemos una fertilización asistida? No solamente la dificulta, sino que puede liberar el embrión hacia la vagina, ¿sí? No va a permitir que el embrión se implante y va a hacer que el embrión se vaya, y aparte es un ambiente tóxico, ¿sí? Ambiente con un microambiente muy tóxico que por ahí dificulta la implantación per se si es que no tiene demasiado líquido. Entonces, ¿qué hacemos con esos hidrosalpings? ¿Los drenamos o los sacamos? Les doy dos posibilidades. O sea, le hacemos exactamente, lo sacamos, porque la verdad es que nosotros teníamos un laparoscopista que era excelente, que me daba clases a mí cuando yo era estudiante, que lamentablemente falleció hace poco, era un excelente laparoscopista, pero a veces era un poco duro cuando decía las cosas. Entonces, él decía, las vamos a dejar estériles, y sí, pero ya son estériles estas pacientes. Si nosotros le sacamos las trompas, la vamos a dejar estéril. Lo que pasa es que uno le tiene que informar a la paciente, mira, estas trompas no te funcionan así, te vamos a operar, te vamos a sacar las trompas. Por suerte tenemos el recurso de la fertilización in vitro y por suerte tenemos el recurso de la cobertura por una ley de la fertilización in vitro, ¿sí? Entonces, esta paciente lo que se hace es una desconexión tubaria, ¿sí? O sea, se cortan las trompas y si podemos las sacamos. La verdad es que lo mejor hoy por hoy es desconectar las trompas y por ahí drenar el líquido del hidrosalpings, porque si yo le saco la trompa, por ahí le disminuyo, y más aún en esta chica, la reserva ovárica, porque le disminuyo la irrigación, ¿sí? Entonces, por las tubováricas. Entonces lo que hacemos es una desconexión tubaria, drenaje de los dos hidrosalpings y la fertilización in vitro, ¿sí? Eso es lo que hacemos con estas pacientes, con esta pareja. Bueno, y si alguno tiene alguna preguntita, esta es una fotógrafa que me encanta. Y bueno, los niños no siempre vienen de un repollo, a veces vienen por una fertilización in vitro. Si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, recuerden un poco lo que vimos, traten de repasar, porque la semana que viene quiero hacer como un cierre, mostrarles los videos de cómo hacemos estas técnicas de fertilización in vitro, y les voy a dar para que trabajen, si podemos, en grupos, algún caso clínico, y después lo terminamos discutiendo. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ahí hacemos las preguntas online para cerrar el tema aún más. ¿Están todos en orden? Hoy es una clase sin competencia, ¿sí? Se ve que hoy los dejo tranquilos. La semana que viene le vamos a poner un poquito más de power a la clase y vamos a hacer una hermosa competencia, así que más vale que estudien para competir. O sea, hagan lo que quieran, ¿no? Pero si quieren ganar en la competencia, repasen la clase y todos los temas que di hoy, que si lo tienen bien, quiero ver quién está en el podio. Me voy a fijar el podio anterior para ver quién es el podio en la próxima clase. Bueno, chicos. ¿Se escucha bien? Perdón. José Luis, yo te escucho. Sí, yo tenía una duda. Dale. ¿Por qué se prefería a la histeroscopía a la salpingografía, histerosalpingografía? No, a ver, no, la histeroscopía es para evaluar cavidad. Es un poco como, hay
no sé, por ahí se los nombraron en la clase, pero se ha propuesto algunos grupos con no muy buenos resultados y algunos grupos lo siguen planteando al tema y lo siguen probando, es hacer una obstrucción por vía histeroscópica del ostium tubario. O sea, lo que hacen es coagular el ostium para no tener que operar a la paciente, que los hidrosalpins queden en la cavidad, no hacerle la laparoscopía y obstruir el ostium desde la cavidad uterina por vía histeroscópica. La verdad es que algunos dicen que tiene buen resultado, otros no tanto. Y bueno, y entonces por ahí pensé que venía por ahí tu propuesta de la histeroscopía. Claro, no, yo decía en cuanto al diagnóstico. No, el diagnóstico, la histeroscopía, nosotros es mucho más invasiva que la histerosalpingografía. Nosotros la histeroscopía la utilizamos cuando hay que hacer alguna, digamos, alguna maniobra, como extraer un pólipo, un mioma por vía histeroscópica, porque compromete la cavidad, nada más. Después el resto, es un estudio que se hace de segunda. Si la ecografía o la histerosalpingografía te muestran que hay alguna alteración de la cavidad uterina, nada más. Listo, buenísimo. Muchas gracias. No, por favor. Bueno, muy bien. Entonces, si están todos en orden, nos veremos la semana que viene. Espero que hayan entendido y no tengan ninguna duda. Y dejo de compartir. Y la semana que viene nos vemos con un poco más de energía, ¿eh? Bueno, Male. Chau, chau. Me voy, no sé si Male sigue estando, pero... Ay, sí, perdón, no podía abrir el micrófono. Bueno, y después vemos a ver si podemos hacer lo de la sesión de grupos. Dale, Chau, chau. buenísimo, buenísimo, gracias. Chau a todos. Saludos Chau. a todos, chao, chao. Chao, gracias.